Lo que necesitamos hacer es averiguar cuál debería ser nuestra posición en estos últimos días. Y como lo he dicho antes, no debemos saberlo solo para sobrevivir, sino para florecer, para ser victoriosos, para alistarnos para ir al cielo y llevarnos a todo el que podamos con nosotros. Y yo creo que eso es a lo que el apóstol Pablo se refiere aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3. Dios ha puesto en mi corazón una serie de mensajes para darnos un vistazo general de los temas que enfrentamos en estos últimos tiempos. Por favor, busquen su Biblia, 2 de Timoteo, capítulo 3, y empecemos con el versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra, peligrosos, en el original se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento. En Mateo, capítulo 8, verso 28. Habla de dos hombres endemoniados, y ahí está traducido feroces en gran manera. Así que, estos son tiempos feroces en gran manera. No es que yo sea ave de mal agüero cuando le digo que nuestro mundo enfrenta tinieblas nacionales e internacionales, morales, espirituales, sociales y políticas. Cualquiera puede tomar el periódico y darse cuenta que las naciones se derrumban a nuestro alrededor. Usted dirá, pero es maravilloso lo que sucede en los países comunistas, el ver el derrumbe del comunismo. Bien. Esto nos da una ventana para predicar el Evangelio. Nos da una entrada para predicar el Evangelio y debemos hacerlo, pero mi amigo, lo que usted está viendo es un destello del reino venidero del anticristo. Este mundo y todas las cosas que están sucediendo tan rápidamente solo están preparando el escenario para ese líder mundial, el anticristo. La Biblia dice que él vendrá. Y nos dice también de dónde saldrá. No, él no saldrá de Rusia. Saldrá de un imperio romano reunificado. Saldrá de Europa. Y vemos cómo el escenario ya se ha preparado para esto. Los cristianos no deberíamos sorprendernos al ver todas estas profecías cumplirse. No debe ocasionar pánico. Como lo he dicho antes, lo repito ahora, mi amigo, no hay pánico en el cielo. Aun cuando se ponga gloriosamente oscuro para el Hijo de Dios, recordemos que la estrella de la mañana aparece después de la hora más oscura de la noche. Estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo. Dios nos dice que estos son días peligrosos. En 2 de Timoteo 3, versículo 2, encontramos una descripción de los días en que vivimos. La Biblia dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Cuál es la actitud de esta era? Ya no tenemos a los hippies, quienes estaban interesados en el bien de toda la sociedad en conjunto. Ya eso se ha quedado atrás. La actitud en nuestros tiempos es el yo. Concentrarse en uno mismo, egocentrismo. Vivir como si Jesús nunca hubiera vivido, como si nunca hubiera muerto, como si no hubiera resucitado. Alguien ha descrito a esta era como la era del miísmo. Una muy destacada feminista escribió lo siguiente. Escuche bien. Ella dijo, debemos destruir el amor. Se lo puede imaginar. Debemos destruir el amor. El amor es una institución por definición que es reconocida generalmente como aprobación y aceptación. El amor fomenta vulnerabilidad, dependencia, posesión, susceptibilidad al dolor e impide el desarrollo total de la potencialidad humana de la mujer al dirigir todas sus energías hacia afuera en el interés de otros. ¿Puede imaginarse a alguien diciendo esto? ¿Que debemos destruir el amor? Lo que está diciendo es, lo que necesitas es dejar de dirigir tus energías hacia afuera.
Olvídate de tales cosas como cuidar de los niños, amar a tu esposo, ser una buena ciudadana o tratar a los demás tal y como quieres que te traten. La Biblia dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire el versículo 2. No solo serán amadores de sí mismos, sino que también serán avaros. Mire a su alrededor. ¿Cuál es la motivación de la gente de hoy? Es vivir para acumular todo lo que puedan y no lo que puedan dar. La Biblia enseña que debemos adorar a Dios, amar a la gente y usar las cosas. Pero lo que nosotros hacemos es ignorar a Dios, amar las cosas y usar a la gente. Sigue diciendo que serán avaros, vanagloriosos. Continuamente presumimos de nuestra grandeza humana, de nuestros logros humanos, y como egomaniáticos vamos directo hacia el infierno pensando que somos demasiado buenos para ser condenados. Nuestra civilización se está desbaratando, anda arrastrando los pies. Y continúa diciendo la palabra, blasfemos. Puede ver eso en el verso 2. Permítame decirle algo. Me da vergüenza a veces ser estadounidense al encender la televisión. Me pregunto qué pensarán aquellos que nos visitan. El diablo lleva la blasfemia y la pornografía a las salas de los estadounidenses. Parece como si una alcantarilla estuviera abierta. La gente blasfema contra el nombre de Dios. George Will, un comentarista conservador que de vez en cuando me gusta escuchar, dijo lo siguiente. Y ahora es un escándalo más allá de la ironía que gracias al trabajo energético de los fanáticos civiles de libertades, los pornógrafos disfrutan protección extensa bajo la primera ley, mientras que los niños de primer grado en una presentación de Navidad se dice que infringen los valores de la Constitución, los valores de la primera ley. Pablo continúa diciendo que en los últimos días los niños serán desobedientes a los padres. Levantamos una generación de niños que no entienden la autoridad dentro o fuera del hogar. Un educador, el Dr. Pierce de Harvard, instruía a 2,000 profesores en Denver y dijo lo siguiente, por favor escúcheme atentamente, lo que dijo este Dr. Pierce. Todo niño en los Estados Unidos que entra a la escuela a la edad de 5 años está mentalmente enfermo, porque llega a la escuela con una lealtad hacia nuestros funcionarios elegidos, hacia nuestros padres fundadores, hacia nuestras instituciones, hacia la conservación de esta forma de gobierno, patriotismo, nacionalismo y soberanía. Todo esto prueba que los niños están enfermos, porque el individuo sano es uno que ha rechazado todas esas cosas, y es lo que yo llamaría el verdadero niño internacional del futuro. Bueno, dirá usted, ese era un hombre cualquiera el que dijo esas cosas. No, mi amigo. Era un profesor de Harvard. Bien, dirá usted, le hablaba a gente ignorante. No. Le hablaba a 2,000 profesores. Les estaba diciendo que cuando los niños y niñas van a la escuela y tienen amor hacia sus padres, una distinción clara entre lo bueno y lo malo, lealtad para su país e ideas de nacionalismo y patriotismo, entonces esos niños están enfermos. El Dr. John Phillips, un teólogo y gran estudioso de la palabra de Dios, dijo, incluso los padres cuidadosos están encontrando cada vez más difícil sobrevivir las
mareas ascendentes de promiscuidad toleradas por la sociedad con los valores seculares enseñados en las escuelas públicas. Las escuelas a lo largo del país simplemente ignoran las objeciones paternales contra las enseñanzas liberales sobre homosexualidad, aborto, control de la natalidad, indulgencia sexual y moralidad relativa. Y por supuesto, la enseñanza de la Biblia es prohibida en nuestras aulas. Podemos asignar la lectura y discusión de cualquier libro asqueroso que salga de la imprenta. Podemos estudiar Carlos Marx y George Bernard Shaw. Podemos invitar a brujas, homosexuales y anarquistas a nuestras aulas para que presenten sus ideas. Pero no podemos enseñar la Biblia, ni tener oraciones simbólicas, ni leer las Escrituras en nuestras escuelas. Y luego el Dr. Phillips hace esta pregunta. ¿No es acaso razonable entonces que un cuarto de todos los quinceañeros estadounidenses y una décima parte de todos los adolescentes de 13 años hayan experimentado ya con el sexo? Piénselo. 25% de todos los quinceañeros. Mi amigo, cuando yo estaba en la escuela, recuerdo que había algunos niños que hacían ciertas cosas. Y todos sabíamos quiénes eran esos niños. Y hablábamos de ello. Pero ahora, querido amigo, hay cosas que están pasando y que quebrantan el corazón. Bien, mire el versículo 3. Sin afecto natural. Sin afecto natural. Literalmente significa sin amor de familia, sin amor de familia. Una mañana escuché en la radio sobre un asesinato planeado entre un hijo y sus padres. Iban a asesinar a la esposa del hijo, o sea, a su nuera, para recibir el dinero del seguro. Pero parece que se dieron cuenta que su seguro ya había expirado. Entonces, escuche bien, entonces los padres, en lugar de matar a la nuera, asesinaron a su propio hijo, sin afecto natural. Una feminista dijo, ya que el matrimonio constituye esclavitud para las mujeres, es claro que el movimiento femenino debe concentrarse en atacar esta institución. La libertad para las mujeres no puede ser sin la abolición del matrimonio. Hoy yo sé que hay feministas que creen en el matrimonio y no están de acuerdo con esta mujer. Mas este es el tipo de pensar que está saliendo a flote en la sociedad en la que vivimos. Hay muchos que piensan, y entre ellos mujeres, que el tener una familia, criar niños, es una carga y es una imposición. Para colmo de males tenemos el movimiento homosexual. Cuando la Biblia dice sin afecto natural, habla de no tener el amor de familia que Dios espera que la gente tenga. Una mujer hacia un hombre hacia una mujer, hasta que la muerte los separe. Luego dice, implacables. Estos son tiempos peligrosos en los que vivimos, cuando los hombres romperán sus promesas. Es decir, la palabra de un hombre no significa nada, ya sea un contrato de negocios, un contrato matrimonial o un tratado entre naciones. Que Dios tenga misericordia sobre una nación que ha desechado el matrimonio. Hoy está aumentando lo que llamamos divorcio sin culpa. Mi amigo, eso es una burla. Es una tragedia nacional. El 40% de los matrimonios de hoy terminan en divorcio. Y muchos conviven sin el beneficio del matrimonio, rompen sus promesas. No solo eso, sino también calumniadores, intemperantes. Quiere decir sin autocontrol, crueles, aborrecedores de lo bueno. Nuestras cárceles están llenas de matones.
No tenemos espacio suficiente para encerrar a los criminales. Cuando construíamos el templo de nuestra iglesia, uno de los alcaldes dijo: «Qué bueno que una iglesia tan grande como esta se esté construyendo. Es mejor que se construyan iglesias porque ya no podemos construir cárceles lo suficientemente grandes ni lo suficientemente rápido para proteger a los buenos de los malos». La Biblia nos enseña que ahora hay una forma de crueldad y violencia que es incontrolable. Leí que existen por lo menos 140 grupos terroristas que aún funcionan en nuestros días. Ahora estos grupos ya no son como los de antes, pues. Ahora ellos están armados con los equipos más sofisticados. No pasará mucho tiempo antes de que su vida y mi vida estén en más grave peligro debido al terrorismo internacional. Y deseo decir que mientras estoy en el tema de la crueldad y el terror, que ya practicamos el terrorismo en el país. Millares, millones están siendo ejecutados. Hablo del terror del aborto. Creo que el día más trágico en la historia de los Estados Unidos fue en 1973, cuando los bebitos antes de nacer fueron dado el estatus de no personas, no ser personas. Lo que hemos hecho es clasificar al bebé sin nacer como un objeto, una materia, no como una persona, tal y como Hitler clasificó a los judíos. Lo que Hitler hizo fue redefinir el concepto de persona. Hemos reclasificado a los bebés como no personas. Y mañana, un día normal en los Estados Unidos, 4.500 bebecitos serán asesinados por medio del aborto. Hace un año recuerdo que prediqué un sermón acerca del aborto. Prediqué ese sermón en mi congregación y recibí una carta de una persona que se había enojado porque había predicado acerca de ese tema desde el púlpito. Lo que esa persona me dijo era: el aborto es un tema político y usted debería mantener lo político fuera del púlpito. Sin embargo, mi amigo, si usted le pregunta a un político acerca del aborto, él le dirá que ese es un asunto religioso y que no debería de mezclarlo con la política. ¿Qué le parece? Él dirá: ¿sabe? Personalmente estoy en contra del aborto, pero lo que una persona haga o no haga con su propia vida es su problema, no el mío. Es como que alguien dijera: estoy en contra de que exterminen a los judíos, mas si alguien lo hace en su propia cámara de gas, ese no es mi problema. Así es que si nosotros los predicadores hablamos acerca del exterminio de la vida de los bebecitos, se nos dirá: manténgase fuera del asunto porque eso es política. Y a los políticos les dirán: hey, eso es un tema religioso. Así que, amigo, usted podrá catalogarlo como político o religioso, pero los bebés siguen siendo asesinados. Y tenemos que estar firmes y hablar al respecto. ¿Sabía usted que el 97% de estos abortos se dan por alguna forma de conveniencia? No son para salvar necesariamente la vida de la madre. Tampoco porque es producto de violación o por incesto. Simplemente por conveniencia. El aborto se está constituyendo como uno de los métodos más usados para control natal. Sigamos leyendo lo que nos dice Pablo. Somos gente que aborrece aquello que es bueno. El héroe de hoy no es el hombre de Dios, no es el misionero, no es el predicador, no es el ganador de almas. No es la mamá que escoge quedarse en su hogar y cuidar de sus niños.
Estos no son los héroes de la juventud de hoy. Ellos desprecian a los que hacen lo bueno. Note el versículo 4. Él dice que estas personas son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mi amigo, la Biblia no está en contra del placer o deleite, el verdadero deleite. No tenemos que escoger entre servir a Dios o al placer. En el Salmo 16, versículo 11, leemos: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, o sea, en la presencia de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias o placeres, a tu diestra para siempre. Amigo, el camino a Jesús es el placer genuino. Pero el problema viene cuando tenemos una sociedad que ama más los placeres que a Dios. No sé cuántos me están escuchando en este momento por medio de este programa en sus casas, pero podrían ser más. Sin embargo, muchos prefieren escuchar programas seculares y mundanos antes que oír la palabra de Dios. Somos amantes de los placeres, más que amantes de Dios. Mire a su alrededor. Los hoteles, los teatros, los estadios, los clubes nocturnos están repletos. Es lo que podríamos llamar una explosión de placer. El domingo ha llegado a ser el día de hacer casi cualquier cosa, excepto adorar a Dios. Ya no llamamos el domingo el día del Señor, sino simplemente decimos que es el fin de semana. Amadores de los deleites, más que de Dios. Continuamos en el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amigo, no hay escasez de religión, pero la mayoría de la gente no necesita religión. Necesitan abandonar la religión y entregarse a Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es una forma de religión sin poder y sin realidad. La participación religiosa está en todo su apogeo, pero también el índice del crimen. Así que algo anda desesperadamente mal. Hablamos de la religión sin la realidad. Leamos por favor el versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Lo que está diciendo es esto: que la religión falsa estará a la orden del día. La palabra mujercillas significa mujeres débiles, de carácter débil, criaturas impulsivas, susceptibles a las insinuaciones. Estoy convencido que se refiere a las mujeres liberadas, quienes han rechazado la autoridad de la palabra de Dios y de sus esposos, viviendo por el impulso. Y luego continúa diciendo: mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Las palabras cargadas con pecados no significan que sean degeneradas y pecadoras. No es eso lo que quiere decir. Ahora, podría ser cierto, pero no es eso lo que significa. Lo que verdaderamente significa es que llevan el gran peso del pecado. Todo hombre, mujer, joven y niño en este mundo lleva el peso del pecado. Eso es lo que les da trabajo a los psiquiatras. Por eso es que se venden tantos sedantes y se consume tanto alcohol, porque la gente trata de olvidar. No saben qué anda mal, puesto que existe este peso opresivo. Están cargados de pecados. Y sigue ahora describiéndoles aquí. Observe y verá que son una presa fácil para el diablo.
Mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Qué significa esto? ¿Significa que desean sexualmente a los hombres? No. Significa literalmente diversas lujurias, toda clase de pasiones, deseos no satisfechos. Lo que tenemos aquí son personas crédulas, culpables y codiciosas. Crédulas, débiles, listas a creer cualquier cosa. Ven una revista en el supermercado donde la artista Shirley MacLaine habla de la nueva era. La toman y la leen. ¿Por qué? Porque buscan algo que les quite esa culpabilidad que sienten. Además están vacías y llenas de deseos no satisfechos. Esto es lo que se encuentra en el corazón y mente de muchos hoy en día. Ahora, además de eso, encontramos en los versículos 7 y 8 una explosión de conocimiento. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Los hechos pueden duplicarse y triplicarse. El conocimiento aumentará, pero no la verdad. Si es nuevo, no es verdad. Mi amigo, debemos seguir luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Esta es una generación en busca de alguna cosa nueva. Por favor, ve el versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Fueron los magos que se opusieron a Moisés al imitar y remedar sus milagros. En los últimos días, Satanás va a venir. En estos últimos tiempos, usted va a presenciar más milagros de los que jamás haya visto. La mayoría de ellos no serán hechos por Dios, sino por medio del poder de las tinieblas, el poder de Satanás. La Biblia dice que vendrá una explosión de milagros del ocultismo. Del mismo modo como Janes y Jambres se opusieron a Moisés y llevaron a cabo sus milagros. Muchos van a ser engañados por estos milagros. Estos, mi amigo, son tiempos peligrosos. Gracias a Dios no tenemos que enfrentarlos sin esperanza. Dios nos dice qué debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es apartarnos nosotros mismos de estas cosas. Mire por favor el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La gente necesita salirse de las iglesias liberales, de iglesias que no enseñan el Evangelio de Jesucristo. Necesita salir de este tipo de lugares. Tal vez usted dirá, pastor, ¿que acaso su iglesia es la única buena y verdadera iglesia? No. Dios sabe que no somos lo que deberíamos ser. Hay muchas iglesias bíblicas maravillosas que honran a Cristo, pero también hay muchas que no. Y hay personas que asisten a ellas y dicen, bueno, es que mi abuelita está enterrada en el cementerio que queda en el patio trasero de la iglesia. Mi amigo, si la abuelita pudiera, se levantaría y saldría de ese lugar. Le garantizo que eso es lo que haría. Y amigo, es lo que usted debería hacer también. Sature con su ausencia esos lugares que no enseñan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, estimado amigo. Nosotros debemos testificar a la gente de este mundo, pero no juntarnos con ellos. Segunda de Tesalonicenses 3:14 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y Romanos capítulo 16, versículo 17 dice, mas os ruego, hermanos,
que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Y en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y 1 Timoteo 6:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia no dice que tenemos que poner nuestros brazos alrededor de la gente y decirles que sus ideas son tan buenas como las nuestras. Segunda de Juan 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. La Biblia dice que en estos últimos tiempos debemos evitar a la gente que hemos descrito y necesitamos salirnos de las iglesias liberales, pero no solo es un llamado a salir, sino que también es un llamado a entrar a una iglesia bíblica. Padres de familia, ustedes necesitan asegurarse que sus hijos vayan a la escuela bíblica dominical, que se involucren en los diferentes programas. Jóvenes, necesitan asegurarse que están dando un buen ejemplo al asistir continuamente a la iglesia y obedecer la palabra de Dios. Hebreos 10:25 nos dice que entre más se acerca el día del Señor, más necesitamos estar en la casa de Dios y con el pueblo de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitamos practicar la separación del mundo y la comunicación con el pueblo de Dios. No va a ser muy fácil. Mi amigo, usted va a sufrir en estos últimos días, pero no le hará daño si usted tiene al Señor Jesús. Mire los versículos del 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántos creen lo que dice el versículo 12? Espero que lo crean. Está en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están sufriendo persecución? Si usted no está sufriendo alguna clase de persecución, es porque tal vez no está viviendo piadosamente en Cristo Jesús. Algunos piensan, bueno, si vivimos piadosamente escaparemos la persecución. No escapará. Mi amigo, Jesús no escapó la persecución.
Pablo no se libró de la persecución. Usted tampoco se librará. Usted es una persona nacida 2 veces en un mundo de gente nacida solo una vez. Y estará yendo contra corriente todo el tiempo. Este mundo no le va a honrar si usted verdaderamente vive para el Señor Jesús. Le romperán la nuca si es que pueden hacerlo. Vean lo que dice el versículo 13. Mas los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Usted me preguntará, Pastor Rogers, ¿se está poniendo mejor o peor este mundo? Y la respuesta es sí. Los malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero el pueblo de Dios, al acercarse a la segunda venida de Jesús, creo que estará brillando más y más. Veo que a pesar de toda la letanía de problemas, hoy más que antes, conozco a más gente que conoce y ama al Señor Jesús, que cree en la Biblia y tienen doctrina sana y firme. La otra noche fui a escuchar un debate entre Philip Shafley y Sarah Weddington, la abogada que hizo legal el matar a bebecitos pequeños. Mientras escuchaba el debate, mi corazón se entristeció cuando vi cómo unos jóvenes celebraban y aplaudían la idea de que bebés antes de nacer pudieran ser aniquilados. Mas déjeme decirle también que me sentí animado cuando vi a otro grupo de jóvenes con rostros brillantes y de aspecto inteligente, muchos de ellos miembros de nuestra iglesia, que estaban allí en el nombre de Cristo y defendían aquello que es verdad. Amigo, es mejor que usted sepa dónde está parado y qué es lo que cree, porque va a ponerse de mal en peor. El diablo hará su trabajo al engañar. Existe todo tipo de charlatanes y esto va a empeorar. ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer la gente joven, adulta, los ancianos en estos días? Mire el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Recuerde lo que usted ha aprendido. No dude en la oscuridad lo que Dios le ha mostrado a usted en la luz. Recuerde la palabra de Dios y de quién la aprendió. Yo no llegué aquí ayer. He estado aquí muchos años predicando la Biblia. Recuerde lo que ha aprendido y recuerde de quién lo aprendió. ¿Sabía que la Biblia habla de espíritus seductores y doctrinas de demonios? Una joven que era miembro de mi iglesia en la Florida fue a estudiar a una universidad que tenía un aire de religiosidad. Pero los profesores liberales comenzaron a tomar la Biblia y descuartizarla. Luego le dijeron, no regrese a casa, a su iglesia, contándoles todo esto. Ellos no lo entenderían. Esto es lo que creemos. Esto es lo que los eruditos modernos dicen. Y ella dijo, eran buenas personas y casi me convencieron, pero pastor, luego me recordé de lo que usted había enseñado y en la forma en que usted vive, y supe que ellos
estaban equivocados. Esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo. No te dejes llevar por esos vientos de doctrinas, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amigo, Dios nos ha dado su palabra. Y todo lo que yo le hable va a venir a través de la palabra. Versículo 15. Dios nos ha dado las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mi amigo, todo lo que necesitamos para vivir en estos últimos tiempos está aquí en la Biblia. Necesitamos saturarnos con la palabra de Dios, ser motivados por el Espíritu de Dios y estar activos